muchachos. Vamos igualmente a trabajar con nuestro curso hoy de administración de base de datos, cubriendo lo que es nuestro tema número 4 de la primera unidad. La primera unidad se denomina procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores, donde, como ustedes recordarán, estos tres elementos, es decir, las funciones almacenadas, los procedimientos almacenados, las funciones y los desencadenadores, o también llamados disparadores, se clasifican genéricamente como rutinas. Estos son elementos que permiten mejorar la seguridad y el rendimiento de nuestra base de datos, caracterizándose además por su capacidad de reutilización. Las consultas complicadas son mucho más fáciles de formular y entender si se descomponen en vistas más simples que luego combinamos, siendo para ello de gran ayuda este tipo de rutinas. El tema que nos atañe el día de hoy es 1.4, le coloco 1.3. Son las interrelaciones entre funciones, procedimientos almacenados y otros tipos de elementos. Es el 1.3 y el repaso. Y después vemos lo que es la parte de los disparadores. Bueno, ¿qué es un procedimiento almacenado? No es más que un conjunto de instrucciones SQL guardadas con un nombre específico en la base de datos, a los que se puede acceder directamente en cualquier momento. Fíjense entonces que los procedimientos almacenados son particularmente útiles porque permiten que las operaciones de la base de datos se encuentren disponibles a aplicaciones externas sin poner en peligro lo que es los detalles internos de la estructura de nuestra base de datos. Por otro lado, las funciones son bloques de código con algún propósito puntual. Utilizado repetidamente para resolver un problema específico, por ejemplo, un cálculo, cortar una cadena, etcétera. Sí. Lo que pasa es que no está directo, sino que yo la grabo y después la monto. Pueden ser, porque si lo pongo directo, después les pesa mucho aquí, se les puede caer el internet. Pueden ser accedidos dentro de diversas construcciones las funciones. Entonces tenemos básicamente dos tipos de funciones en SQL. Tenemos las de tipo integradas y las de tipo personalizadas. SQL incluye de por sí un conjunto de funciones integradas, las cuales vienen implementadas por defecto en el servidor, permitiéndonos realizar diversos tipos de manipulaciones de datos. Las funciones integradas las podemos clasificar básicamente en cuatro categorías, dependiendo del tipo de datos que manipulen. Las de cadenas para lo que es conjuntos de texto, cadenas de caracteres, las numéricas para la realización de cálculos, las de fecha para gestionar lo que es día y hora, y las de agregación que te permiten cualquier combinación de las anteriores. Aparte de esto, hay otras funciones más que no las vamos a incluir por cuestiones de tiempo. Una característica muy importante de SQL es que los usuarios pueden definir sus propias funciones y métodos personalizados, las cuales pueden ser posteriormente incluidas en sus consultas. Aquí hay algo interesante. Nosotros podemos anidar funciones. Es decir, podemos invocar una función dentro de otra hasta 32 funciones consecutivas. Fíjense que en este caso estamos diciendo que la función... Esto está por acá, muy arriba.
Vamos a ponerlo más abajo. Cada escabro y cero se me descuadra todo. Bueno, de todas maneras, que la función que está en color rojo tiene anidadas dentro de sí a la función de color naranja como segundo nivel. Esta a su vez tiene anidadas dos funciones de color naranja claro. Y finalmente esta función color naranja claro tiene anidada una función de color amarillo. No quise colocarlo con datos de contenido SQL porque se iban a complicar más. De todas maneras, lo que consiste esto es un anidamiento de funciones que una llama a otra. Recuerden que el límite actual para funciones anidadas es de 32. Si se pasan de allí, el sistema falla. Pero anidar 32 funciones, uno dentro de la otra, es bastante lo que se puede hacer. El segundo caso, también podemos hacer lo mismo con los procedimientos almacenados. Fíjense que el procedimiento almacenado 1, que es el verde oscuro, tiene dentro de sí anidado al procedimiento almacenado 2. O este es el segundo nivel. Dentro del procedimiento almacenado 2 está un 3A y 3B. O sea, un tercer nivel de anidamiento. Y dentro del 3A tenemos aquí 1, 2 y 3 procedimientos almacenados, anidados internamente. Entonces, ya repito, pueden llegar hasta anidar 32 elementos uno dentro del otro del mismo tipo. Por otro lado, hay otra cosa interesante, que es la siguiente. Imaginemos que tenemos un procedimiento almacenado. Nosotros podemos anidar dentro de él o incluir dentro de él internamente una o más funciones y trabaja sin ningún problema. Es decir, los procedimientos almacenados pueden contener internamente funciones de cualquier clase. Ahora bien, ¿qué pasa si intentamos de hacerlo al revés? Si una función tratamos de meterle dentro un procedimiento almacenado. De esta forma no funciona, ya que SQL no permite que las funciones contengan internamente ninguna clase de procedimientos almacenados. Inclusive en la realidad, las funciones personalizadas tienen muchas limitaciones en cuanto a los elementos que se pueden incluir en ellas. Fíjense que por otro lado, nosotros podemos, los procedimientos almacenados, podemos invocarlos directamente desde la base de datos utilizando objetos ado.net, es decir, objetos manipuladores de datos. Podemos comunicarnos directamente y ejecutar nuestro procedimiento almacenado. Pero ¿qué pasa en el caso de las funciones? Las funciones no trabajan de esta manera. La función tiene que estar incluida o bien dentro de un procedimiento almacenado o bien dentro de una instrucción para poder ser ejecutada. Otra limitación de las funciones: la comunicación directa entre la función y la base de datos no existe. Entonces allí tienen otro concepto más que tienen que tomar en cuenta. Entonces recuerden: 1. Podemos anidar procedimientos almacenados uno dentro de otro. 2. Podemos anidar funciones una dentro de otra. 3. Podemos anidar funciones dentro de procedimientos almacenados. 4. No podemos anidar procedimientos almacenados dentro de funciones. 5. Los procedimientos almacenados
se comunican directamente con la base de datos. 6. Las funciones no pueden comunicarse directamente con la base de datos, deben hacerlo o bien a través de un procedimiento almacenado o bien a través de alguna instrucción o sentencia SQL. Vean que estamos hablando de varias características importantes acerca de estos dos elementos. Vamos a esperar un momentito que suba la diapositiva. 5, 4, 3. Ya se puso lenta la conexión. Esperamos a que termine. Ya terminó. Ya debe normalizarse. Ya se normalizó. Siempre que suba la diapositiva dice la conexión es algo inestable. Pero eso es parte del mismo funcionamiento del sistema. Bueno, continuamos entonces. Ya le subí su diapositiva. Cierro aquí. Y vamos a continuar entonces.